¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches para los que me van a ver de noche. Les comento de que estamos en esta primera semana celebrando la Eucaristía, uno de los sacramentos, uno de los 7 sacramentos, el más importante de todos. Por eso es el Santísimo Sacramento. Nosotros recordamos a Cristo que se nos da, que se nos hace pequeño y sensible por medio de la hostia en la Eucaristía, o que también le decimos en la misa. Entonces hoy vamos a recordar todo lo que se refiera a la Eucaristía y mucho más, porque ayer estuvimos celebrando Corpus Christi, que es el cuerpo de Cristo. Es una palabra en latín que significa cuerpo de Cristo. Y quería trabajar con ustedes algunas preguntas que voy a tirar como una tarea, pero que también a la vez yo voy a estar respondiendo. Si ustedes quieren volver a escuchar las respuestas que yo doy, entonces van copiando según lo que entienden de esto. Si quieren investigar, evidentemente está abierto para que pregunten. Hoy con los buscadores que tenemos lo pueden hacer. O si quieren volver a reescuchar el video que estoy enviando, lo reescuchan y entonces buscan las respuestas de estas preguntas. La primera pregunta de las 9 que vamos a estar trabajando es: ¿qué significa la palabra Eucaristía? La palabra Eucaristía son dos palabras, eu y caristía, que significa gracia. Eu significa feliz. Entonces, la palabra Eucaristía significa la feliz gracia o la acción de gracias de Dios en nuestra vida. Entonces, repito, eu significa feliz, gracia o gracia significa acción o gracia. La feliz gracia es la acción de gracia de Dios en nuestra vida. ¿Entienden? Segunda pregunta: ¿quién instituyó? Quiero explicarles especialmente a los niños de cuarto, de quinto, sexto, creo que ya van a tener una idea. Pero ¿qué significa instituir? Sería como fundar. ¿Quién fundó la Eucaristía? Pero la palabra correcta es instituyó la Eucaristía. Jesús fue quien instituyó la Eucaristía en la última cena. Entonces, ¿quién instituyó la Eucaristía? Jesús en la última cena. Tengo acá mi ayuda a memoria, que también me va a ir dando algunas ideas para trabajar con ustedes. Después dice: ¿Cristo vuelve a morir en cada misa? Y de verdad que no es que vuelve a morir Cristo. La realidad es que se vuelve a recordar toda esa acción de salvación que Cristo hace por cada uno de nosotros, al entregarse en cuerpo y en alma. En cuerpo en la cruz, porque Él vuelve a hacer el sacrificio único y último, el último sacrificio, porque antiguamente los judíos sacrificaban un corderito, los judíos sacrificaban algún animal, pero desde Cristo ya no se hace ningún tipo de sacrificio. Es el eterno y único sacrificio que lo celebramos en la misa. Entonces, ¿cuál sería la respuesta a esta pregunta? Dice: ¿Cristo vuelve a morir en cada misa? No. Lo que hacemos es volver a recordar toda la acción de salvación de Dios para cada uno de nosotros. ¿Está? La cuarta pregunta: ¿cuál es la enseñanza de la Iglesia Católica sobre la Eucaristía? Dice otra vez, repito la pregunta: ¿cuál es la enseñanza de la Iglesia Católica sobre la Eucaristía? Y quiero que tengan en cuenta una cosa fundamental, que la Iglesia es la madre de cada uno de nosotros. Dice: la Eucaristía es Jesús, su cuerpo y su sangre, junto con su alma. Esa es la enseñanza. La enseñanza de la Iglesia es recordarnos que la Eucaristía es el mismo Jesús en cuerpo y alma, que vuelve a sacrificarse por cada uno de nosotros, en nuestra vida. Después vamos otra vez en la cuarta pregunta. En la cuarta pregunta que tengo yo acá, dice, no, quiero decir la quinta ya. ¿Cuáles son los milagros de Jesús que nos ayudan a preparar para la institución de la Eucaristía? ¿Cuáles fueron los milagros que vimos? Y primero, en el Antiguo Testamento
cuando el pueblo de Israel tenía hambre, pidió a Yahvé, a Dios, le pidió que le dé de comer y le envió el maná del cielo. El maná del cielo es como algo parecido a una harina que flotaba en el desierto y que los judíos por medio de sábana juntaban, lo limpiaban y hacían de ellos harina y preparaban el pan. Entonces, primer milagro en la Biblia es en el Antiguo Testamento con Moisés, cuando preparan del maná el pan. Segundo, en las bodas de Caná, cuando ya terminaba el vino y Jesús les dice a los invitados: hay un mejor vino ahora. Tercer milagro, cuando hace la multiplicación de los panes. Cuando hace la multiplicación de los panes. Aquellos 5 peces y 2 panes convierte para saciarle a un montón de gente con eso. Cuarto milagro, y con esto nos quedamos. 4 nomás quiero que me citen. El cuarto milagro es que Jesús dice: yo soy el pan de vida. El que coma de mí nunca más tendrá hambre. Entonces, ¿cuál es el otro? Cuando Él se declara que Él es el pan de vida, el cual si la gente come de Él, nunca más tendrán hambre. Ok, ahí están los 4 milagros que tengan en cuenta. Luego dice en la pregunta 6, dice: ¿durante qué parte de la misa el pan y el vino se convierten en cuerpo y sangre de Cristo? ¿En qué parte de la misa? Piensen un poquitito, nosotros que solemos tener en el colegio. Y fundamentalmente en el momento de la consagración, cuando el sacerdote pone su mano encima del pan y del vino y dice: este es mi cuerpo que será entregado por cada uno de ustedes, tomen y coman todos de él, tomen y beban todos, tomen y coman de él todos. ¿Entienden? Entonces, ¿cuál es el momento central de la Eucaristía? Es el momento de la consagración. Entonces, esta respuesta tiene que ser: ¿durante qué parte de la misa el pan y el vino se convierten en cuerpo y sangre de Cristo? En la consagración, cuando el Padre pone sus manos y consagra el pan y el vino y que se convierten en cuerpo y en sangre de Cristo. Después dice: es importante recibir la Eucaristía. Es importante recibir totalmente. Es el pan espiritual que nos tiene que saciar a nosotros a comenzar nuestro día. Es un pan espiritual que nos ayuda a ser mejores, a entender de que no solamente somos cuerpo y no solamente somos materia, sino que somos espirituales gracias a este pan. Entonces, hago otra vez la pregunta: ¿es importante la Eucaristía? Sí, es importante porque nos alimenta nuestra parte espiritual. ¿Entienden? La octava pregunta dice: ¿cuándo reconocieron los discípulos de Emaús a Jesús resucitado? ¿Cuándo? Y otra vez el tema de la Eucaristía: cuando Jesús partió el pan. Porque si leen este texto bíblico de Emaús, se van a dar cuenta que 2 discípulos le encontraron a Jesús, no le conocieron, no sabían quién era. ¿Quién es este? Caminó con ellos, hablaba, les predicaba, incluso ellos decían: ardían nuestros corazones cuando nos hablaban de las escrituras, Entonces todo el mundo así se quedó a decir, los 2 discípulos se quedaron sorprendidos de las palabras de aquel hombre, que no le reconocieron. Pero ¿cuándo le reconocieron? Cuando partió el pan y cuando comenzaron ellos a cenar, y en ese instante Jesús desapareció. Entonces, ¿cuándo reconocieron los discípulos de Emaús a Jesús? Cuando partió el pan, con el gesto de partir el pan. Y la última: ¿qué efecto tiene la Eucaristía en nuestro corazón? ¿Cuál es el efecto? Y quiera sea o no, para nosotros los cristianos, el efecto de la Eucaristía es hacernos mejores, hacernos más compasivos, hacernos más misericordiosos, abrir nuestro corazón a los demás, porque en el otro está Dios. En tu familia, en tu mamá, en tu papá, en tus hermanos está Dios. Por eso es fundamental. ¿Cuál es el efecto de la Eucaristía? En hacernos mejores a nosotros mismos para los demás. En hacernos mejores a nosotros mismos para los demás. ¿Se entiende? Bueno, espero que el trabajito que hagan ustedes en base a este video que les hice de las preguntas y respuestas
también ustedes puedan sacar con sus propias palabras, escuchar y responder correctamente. Entonces les envío como una tarea las preguntas, como siempre, y ustedes me van a responder en una hoja, me van a quitar la foto y me van a enviar en el trabajo del Teams. ¿Qué les parece? Estamos entonces. Espero que estén pasando bien, que Dios les bendiga. Paz y bien.